María y José, padres terrenales de Jesús, viajan desde Nazaret a Belén obedeciendo la orden de Augusto, el emperador romano. Todos los de Belén obedeciendo la orden de Augusto, el emperador romano. Todos los súbditos deben empadronarse. Corría el año -7 de nuestra era. Y al llegar a la aldea de Belén, María dio a luz a su primogénito. Con este feliz acontecimiento nacería también el primer gran error de esta historia. Un error que todavía arrastramos y que prácticamente no tiene solución. Durante siglos la cristiandad consideró y todavía considera que aquel nacimiento tuvo lugar en el año 0. Grave error. Todo se debió a un lapsus cometido por un monje del siglo VI, Dionisio el Exiguo. En 1582, cuando el Papa Gregorio XIII emprendió la necesaria reforma del calendario de Julio César, se fió de los cálculos de este buen monje, estableciendo el nacimiento de Jesús en el referido año 0. En el siglo XX, historiadores, exégetas y astrónomos descubrirían que Jesús nació mucho antes. La clave está el año -4 de nuestra era. Al fijar la fecha de la muerte de Herodes el 13 de marzo de dicho año -4, los especialistas comprobaron cómo el calendario actualmente en vigor se hallaba total y lamentablemente equivocado. Amén de que el año 0 como tal no existe, es perfectamente sabido que Jesús nació bajo el reinado del sanguinario Herodes. Y es igualmente conocido que dicho rey ordenó la matanza de los niños varones menores de 2 años de edad de Belén y su comarca. Esta trágica circunstancia sitúa el nacimiento del Maestro en los años -6 o -7. En otras palabras, si los cálculos de Dionisio el Exiguo hubieran sido rigurosos, hoy estaríamos en el 2008 o en el 2009. Segundo gran error, aunque la palabra correcta sería manipulación. Jesús de Nazaret tampoco nació en diciembre. En esta ocasión, el invento procede del siglo IV o quizá del V. Cuando se investigan las condiciones meteorológicas de Belén, salta a la vista que entre noviembre y marzo resultan tan crudas que ningún pastor se arriesga a conducir sus rebaños por las colinas próximas. Las temperaturas pueden descender hasta 5 y 10 grados bajo cero. Pero hay más. En aquel tiempo, cuando José y María viajaron hasta Belén, este tipo de desplazamientos, a pie o con animales, se desarrollaba siempre en época seca, jamás en temporada de lluvias. José y María, por tanto, tuvieron que llegar a Belén entre mayo y octubre. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? ¿Por qué la cristiandad celebra la Navidad el 25 de diciembre? Muchos siglos antes del nacimiento del Hijo del Hombre, los pueblos mesopotámicos, egipcio y finalmente el Imperio Romano tenían la costumbre de celebrar una fiesta llamada Diualia. Arrancaba el 21 de diciembre, conmemorando el alargamiento de los días o la victoria del sol. A partir de esa fecha, en efecto, el sol vence y las jornadas diurnas se alargan progresivamente. Y aunque no existen datos concretos al respecto, los historiadores apuntan a Constantino como el emperador que admitió el cambio, sustituyendo la fiesta pagana del sol invicto por la del nacimiento de Jesús, el verdadero vencedor de las tinieblas. Y a pesar de la dura oposición de la Iglesia Oriental, que se negó a admitir la fecha, la manipulación fue aceptada. Hoy muy pocos saben que este cambio obedeció a una maniobra política destinada a eclipsar una celebración pagana. Otra aberración del régimen de Constantino, el primer gobernante que aceptó el cristianismo como religión oficial.
Y usted se preguntará, ¿cuándo deberíamos celebrar la Navidad? Aunque las escrituras no indican la fecha exacta del nacimiento de Jesús, hay medio para averiguar la fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista, y como Juan nació 6 meses antes de Cristo, al comparar ambas fechas podemos darnos cuenta de la fecha aproximada en que nació Jesús. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. En aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Había 24 cursos de servicio durante el año. Los nombres de estos cursos son dados en una de Crónicas 24, 7, 19. De acuerdo a Josefo, escritor judío, en su libro Antigüedades de los Judíos, vol. 7, p. 7, 14. Cada uno de aquellos cursos duraba una semana. La primera semana comenzaba en el primer mes, Nisan, Ester 3, 7, al principio de la primavera. Después de 6 meses, ese orden de cursos era repetido para que cada sacerdote pudiera servir 2 veces al año durante una semana. Entonces 3 semanas del año todos los sacerdotes servían juntamente durante el periodo de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Con estos datos como fundamento, notemos qué curso era el que Zacarías servía entonces. Lucas 1, 5, 13. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Aconteció que, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar el incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías. Porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿En qué época del año ejercía Zacarías la clase de Abías? De acuerdo con una Crónicas 14, 10, la clase de Abías era la octava en orden. Es decir, la fecha era entre Iyar 27 y Sivan 5. O sea, del 1 al 8 de junio. Después de su servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a permanecer otra semana porque a la siguiente era Pentecostés. Pero tan pronto como cumplió su ministerio, regresó a su casa en los montes de Judea, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Jerusalén. Y su esposa concibió. Lucas 1, 23, 24, esto fue aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses a esto, llegamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan. De acuerdo a esto, Juan nació al principio de la primavera, en marzo. Puesto que Jesús era 6 meses menor que Juan, simplemente añadimos este tiempo a la fecha en que Juan nació a mediados de septiembre. Como podemos ver, nuestro Señor nació en el otoño y no el 25 de diciembre. Otra prueba de esta conclusión la tenemos en el hecho de que cuando Jesús nació, José y María habían ido a Belén a empadronarse. Lucas 2, 1, 50. No hay registros que indiquen que este periodo fuese en invierno, ni motivo alguno para creer, como hemos leído muchas veces en comentarios sobre Navidad, que el empadronamiento había causado la aglomeración de extranjeros que no permitió a José y María encontrar lugar en el mesón. No hay ninguna razón para creer que fuesen tanto los judíos originarios de Belén radicados en estas poblaciones, pues todos los judíos se hallaban unidos a las tierras de sus antepasados. José tuvo que hacerlo por causa de la persecución de Herodes contra el niño Jesús. ¿Qué causaría, pues, la aglomeración? Lo más probable es que fuera la fiesta anual de otoño a la que José y María solían concurrir como buenos judíos, y aunque esta vez tenían razón para abstenerse, dado el estado de María, no pudieron hacerlo por coincidir con la nota real del empadronamiento cada cual en la ciudad donde era nacido. Lucas 2, 1. Jerusalén era normalmente una población de 120,000 habitantes, pero según Josefo, durante las fiestas algunas veces se reunían hasta 2 millones de judíos. Con tan grandes multitudes, la gente que venía a las fiestas, no solamente se llenaba Jerusalén, sino que también la aldea de Belén, situada a solo 8 kilómetros al sur. Esto era al final de la siembra. Todo esto y la evidencia dada anteriormente, indican que el nacimiento de Cristo fue en el otoño y no el 25 de diciembre.
Lo más notable de todo esto, es que hace 2000 años nació Jesús el Salvador del mundo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna.